cuándo consultar si un niño habla poco o mal, o si habla poco y mal. En realidad, como ya estuve hablando antes, esta cosa de que los papás a veces llegan tarde a consulta porque la consulta médica suele tranquilizar a las mamás, no es pertinente, y lo correcto es que las mamás, nadie conoce a un hijo más que una madre que lo mira. Por eso los profesionales tenemos que saber escuchar a los padres, sobre todo a la mamá, que en general pasa mucho tiempo con los hijos en la primera infancia. ¿Y cuándo consultar? Ya en el primer año. Lo correcto sería en el primer año de vida. Si un bebito llega al año de vida y no dice nada, o es berrinchudo, o tiene alteraciones del sueño, o es un nene que se irrita ante los sonidos, o al revés, es un nene que hay ruidos y no se molesta, o un nene que hay que despertarlo, que es demasiado tranquilo, hay que despertarlo para comer y no se molesta cuando está sucio. Esto habla de alteraciones, puede hablar de alteraciones a nivel del sistema nervioso. Voy a hablar mínimamente del sistema nervioso, si el lenguaje sale por aquí, pero es una actividad que viene de la corteza cerebral, donde varias zonas de la corteza actúan. En el cerebro tenemos dos zonas dedicadas al lenguaje, una en el hemisferio izquierdo, en la confluencia de los lóbulos temporoparieto-occipital, que está reconocido como el área de Wernicke. Nosotros, siguiendo la línea de Ascuaga de mi maestro, la llamamos analizador del lenguaje y lo llamamos analizador verbal. Es la zona que se encarga de entender el lenguaje hablado de las personas. Y hay otra zona del lenguaje que está en la zona premotora frontal del hemisferio del mismo lado, el hemisferio izquierdo, área de Broca, que la llamamos analizador sinestésico motor verbal, que es el que se encarga de armar la estructura de la frase y la combinatoria de los fonemas. Entonces, desde un analizador al otro, las neuronas de asociación llevan la orden. Primero el niño sabe qué quiere decir la palabra, luego manda la orden a la zona del sinestésico motor, la zona Broca, y allí se emite la orden a la zona orofacial para que se dé el sonido, la combinatoria y la combinatoria. Pero esto ocurre gracias a que la corteza cerebral lo ordena. No es que un niño habla solo de acá, esto es lo periférico, es la última parte del lenguaje. Todo ocurre adentro del sistema nervioso. Entonces, la consulta debe ser bien temprana. Por supuesto que si llega a los 2 años y medio, 3, y el niño no hace cosas raras, por ahí camina raro, o raro puede ser en punta, o es ritualista, anda siempre con objetos, hace caprichos para dormir, tiene trastornos en la alimentación, tenemos que poder mirar, los papás tienen que hacer la consulta rápido, porque se puede tratar de un trastorno del lenguaje, de un trastorno de la comunicación, que en este momento la gente confunde y hablan mucho de trastorno del espectro autista. Se está muy de moda este diagnóstico, después vamos a hablar de los diagnósticos de moda. O se puede tratar de una dificultad evolutiva, un problema psicológico, o un problema a consecuencia de una dificultad, de un problema de estrés, que el niño sufre estrés porque esté sometido al estrés de los padres o al estrés de la institución escolar. El estrés es también un ítem que vale la pena desarrollar luego. Los niños sufren estrés en las etapas tempranas y también en la etapa escolar. Entonces la consulta siempre es tranquilizadora, y yo sugiero no quedarse siempre con una sola consulta, quedarse donde los papás sientan que esa persona le da confianza y donde le da respuesta. Porque nosotros trabajamos, todos los profesionales que trabajamos en salud mental y los profesionales que trabajan también en la salud en general, recogemos síntomas. Los síntomas pueden ser parecidos entre una patología y otra. O sea, el síntoma te puede conducir a un diagnóstico que puede ser certero o a un diagnóstico errado. Y los diagnósticos sirven porque te colocan en una situación al profesional, a los niños y a los padres, de la cual a veces no es fácil salir. Respecto de, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, ahora es muy fácil, tiene TEA, tiene trastorno del espectro autista. Yo he atendido muchísimos niños que ahora son adultos, algunos de más de 30 años, que han venido con ese diagnóstico. Yo soy una persona que no me conformo fácilmente con esto y considero que los síntomas son síntomas, y para llevar al diagnóstico me tomo tiempo.
Respecto de los diagnósticos, esto quizá le puedan servir a los papás y a los profesionales, los diagnósticos deben ser abiertos y evolutivos, porque en realidad un diagnóstico es una toma de posición de una situación determinada en un momento determinado de la vida. A lo mejor la valoras, por eso también me tomo mis recaudos y soy bastante crítica respecto de los test. Los test que son cuantitativos, que suman y restan, tienen un valor relativo. Cualquier persona sabe que en un estado de un adulto que no tenga dificultades de desarrollo y le toman una prueba psicológica o una prueba de cociente intelectual, en un momento determinado de la vida puede dar una respuesta y en otro momento puede dar otra. Y eso depende de qué, de la situación en la que se encuentre, de si tiene una preocupación o no, de si está sano, de si está con una situación de estrés en ese momento. Entonces puede dar variaciones en la respuesta, con lo cual ser categóricos en el nombre y en el diagnóstico conduce a situaciones que a veces pueden ser iatrogénicas, pueden ser erradas. Donde se coloca y se larga el niño a la sociedad y a los padres con un diagnóstico que a veces es condenatorio. Por eso los diagnósticos deben ser abiertos y ser solamente comprobados en el tratamiento terapéutico. Esto respecto de cuándo consultar es lo más temprano posible, por eso es importante que los papás tengan en cuenta los datos que yo estoy relatando, y la consulta puede tranquilizar o no a los papás, pero lo importante es hacerle frente a esto que pasa, porque todos debemos pensar que lo que desarrolla un niño entre 0 años de vida y los 5 años, que la escolaridad empieza a ser más pretenciosa, es muy importante y es una etapa importantísima de muchísimas adquisiciones. Aprende a hablar, aprende a caminar, aprende a usar tijera, aprende a manejar su motricidad, a conocer la derecha e izquierda, a vestirse, a poder ser independiente en la higiene, a controlar esfínteres. En realidad, a poder guardar y relatar con su memoria. En realidad son tan impresionante la cantidad de cosas que un niño adquiere, que es la etapa de mayor cantidad de adquisiciones en un tiempo determinado. Entonces no se puede perder tiempo, es decir, es más importante el tiempo que se pierde al comienzo de la vida que al final respecto de las adquisiciones, respecto de lo que uno disfruta, puede vivir, es otra historia.